Amén. Gracias. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias por este día en que tú nos convocas, en que nos convoca la atracción hacia ti que tú has puesto en nuestro corazón, de buscarte, de conocer tus verdades y de tener, gracias a ella, una vida distinta, una vida con significado que nos lleva a un objetivo precioso que es la santificación para que tú ocupes todo el espacio en nuestro corazón. Te pedimos una gran bendición para todos los papás que están aquí y alrededor de todo el mundo y especialmente a los papás, hermanos, amigos y parientes. Te pedimos que tú nos ayudes a entender todos los mensajes que vamos a recibir hoy día para poder dejar que tu Espíritu Santo actúe en nosotros. Te damos gracias porque eres misericordioso. En tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, Inge, por la oración. Amén. Súper. Entonces, hoy vamos a continuar con la serie que es La armadura del cristiano y lo que veníamos viendo hasta esta semana, que tiene que ver con el escudo, ¿m? Que tiene que ver con el escudo de la fe. Y el día jueves estuvimos conversando sobre el escudo de la fe, que era el escudo de la fe. Esta, conversamos también sobre este círculo virtuoso que significa llevar los pensamientos a Dios, que significaba el yelmo, posteriormente usar la coraza del Señor, que significaba que nuestro corazón esté orientado a la voluntad de Dios, y eso generaba un aumento de fe, y ese aumento de fe era el escudo que protegía nuestros órganos vitales. También estuvimos hablando y haciendo diferencia entre lo que eran los dones y los frutos, y decíamos que los frutos, los dones tenían que ver con regalos que Dios hacía, a diferencia de los frutos del Espíritu, que son consecuencia del crecimiento espiritual del cristiano, de la madurez del cristiano. Y hacíamos una diferencia y por eso había muchas confusiones. Y cómo podíamos identificar si era un tema de frutos del espíritu versus don, es que los frutos del espíritu son integrales. eh, Habitualmente el cristiano tiene una madurez en las diferentes etapas de su vida. Si, por ejemplo, no tiene, lo mencionábamos, claro, tiene una fe enorme, pero de repente alguien le dice algo desagradable y se enfurece y se enloquece esa persona, entonces eso es un don, no necesariamente es un crecimiento espiritual. Y los dones no tienen que ver con el crecimiento espiritual, sino que se dan en cualquier etapa del cristiano. Y eso era para identificarnos nosotros, no para andar juzgando quién es maduro o quién es inmaduro, porque ese no es nuestro deber, este no es lo que el Señor quiere para nuestra vida, sino que nosotros teníamos que ir viendo nuestra vida. Esto es para ver nuestro proceder, nuestro actuar, nuestra vida. ¿Ya? También estuvimos hablando y aclarando la diferencia entre lo que significaba el remordimiento y el remordimiento versus el arrepentimiento. Y eso tenía que ver con los consejos que uno pedía y muchas veces, y no es que muchas veces, sino que el arrepentimiento llevaba a pedir consejos y posteriormente poder implementarlos en nuestra vida, a diferencia del remordimiento, que lo que buscaba era validar nuestra posición. Eso estuvimos conversando, inclusive planteamos ejemplos y demás. eh, y finalmente estuvimos conversando con respecto a lo que era la oración, y esto estaba en el ámbito de la oración, que la oración no solamente era orar, sino que era buscar a Dios, es escudriñar las escrituras, estar interesado por las cosas que Dios nos da, y que también junto con la oración
venía el tema de la cruz diaria, de darle gracias a Dios por todo, llevar nuestra cruz diaria, y eso generaba este círculo virtuoso de oración, comunión con Dios, tomar nuestra cruz diaria y el crecimiento de la fe. Y entonces hablábamos de llevar el yugo del Señor, y ahí nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿qué es esto de llevar el yugo del Señor, que era nuestra cruz diaria, y que la llevábamos con facilidad, porque el Señor es el que lo lleva y no nosotros? Eso es en términos generales lo que estuvimos conversando el día martes en relación de lo que era la armadura del cristiano, perdón, el día jueves, y el escudo relacionado con eso. Eso es un poco que yo recuerde del punto de vista del resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, observación sobre eso, o algo en especial que quieran mencionar, consultar o hacer observación. ¿No? Ya. Entonces, ya. A ver, esperen un poquito. Voy a abrir acá para dejar el registro. Ahí estamos. Ya. Entonces, con la armadura del cristiano hay un cuadro que nosotros habíamos desarrollado el año pasado, y ese lo desarrolló Manuel Mardones. Así que un cuadro bastante lindo en relación a lo que era la armadura del cristiano, así que se los voy a mostrar, lo habíamos visto también el año pasado, pero ahora se lo mostramos nuevamente. ¿Ven, lo ven ahí como presentación? ¿Cómo se ve se ve como presentación? ¿Cómo ven ustedes la imagen? ¿O no ven ninguna Sí, imagen? como presentación, Cristian. Como presentación. Ya, entonces, acá está la armadura del cristiano, está la armadura del cristiano y el soldado. Con respecto a la armadura, y tal vez no quedó también claro el día jueves, la armadura del cristiano es Jesucristo mismo. ¿Ya? Esto es sumamente importante. Nosotros, cuando estaba y cuando se hablaba de vestidos de la armadura, era una postura, es un concepto de cubrirnos con el Señor. El Señor es la armadura. Ahora, está ejemplificado en cada parte porque el apóstol Pablo nos lleva con claridad a mostrarnos cómo debemos actuar en cada parte para tener una comunión profunda con Dios. Por eso es que tenemos que vestirnos de Cristo, es decir, tenemos que comer a Cristo. Por eso es que cuando Jesucristo habla de comer mi carne y tomar mi sangre, lo que está hablando es que tenemos que consumir a Jesucristo en el día a día y no consumir, por eso es el pan nuestro de cada día, y no consumir otras cosas, no consumir, porque consumimos diariamente para nuestro espíritu un montón de cosas, eh, y consumir, ¿qué significa consumir? ¿Qué significa consumir a Cristo versus consumir otras cosas? ¿Qué significa consumir otras cosas? ¿Por qué tenemos que consumir a Jesucristo y no consumir otras cosas? ¿Qué piensan ustedes? Cristian, ¿Sí? yo lo entiendo como que cuando uno consume algo, pasa a formar eso parte de tu organismo. Te vas empapando de la consistencia material de eso que dejas entrar en ti, forma parte. Entonces, el consumir al Señor es dejar que Él forme parte de mi mente y vaya abarcando cada vez más espacio en mí. Así lo entiendo yo. Súper lindo, bien, me parece. Súper bien. No sé si hay algún otro concepto de lo que significa consumir, comer Cristo, vestirnos de Jesucristo, que es esta coraza, que es lo mismo, en definitiva. ¿Ya? Eh, Ahora,
en términos prácticos, en el día a día, consumir Jesucristo significa, porque nosotros consumimos espiritualmente diferentes cosas, significa, este consumo significa en quién descanso, qué me alegra, en qué me gozo. Eso tiene que ver el consumir. Es decir, ¿dónde está mi gozo? ¿Dónde está mi tranquilidad? ¿Dónde está mi alegría? ¿Se dan cuenta? No sé si hay una diferencia, porque una cosa es decir, ya consumo a Cristo, ya me tengo que alimentar del Señor, sí, está claro, pero ¿qué significa en el día a día? En el día a día significa en qué descanso, en qué me alegro, en qué me gozo. ¿Se dan cuenta? Si yo me gozo en el trabajo, ese es mi descanso. Si yo me, me gozo viendo una película, viendo, saliendo con los amigos, conversar con los amigos, porque eso me llena. Eso es lo que te llena. Ahora, eso no está mal, no está mal hacer esas cosas, pero eso no es lo que te puede, debe llenar. Jesucristo te debe ¿Serán las llenar. prioridades también? Así es. Son las prioridades y es de nuevo la intención del corazón. ¿Se dan cuenta? Y eso el Señor solamente te lo puede revelar. ¿Mm? Y lo que hablábamos, ¿cuál era? ¿Cómo identificábamos la intención del corazón? Es que, por ejemplo, si a mí yo tenía planificado ir a ver una película y no me resulta, me molesto y qué sé yo, y termino incluso peleando y discutiendo con mi cónyuge, con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos o con amigos, ¿entiendes? Eso significa que eso está arraigado en tu corazón. Es más importante que Jesucristo mismo. ¿Mm? Pero eso el Señor te lo tiene que ir mostrando paso a paso y en cada instancia. Y eso es comer Cristo en términos prácticos, porque si no terminamos en una teoría, claro que significa sí, tenemos que creer en el Señor y todo, y tenemos que vivir con el Señor, pero ¿cómo lo hacemos en el día a día? No sé cómo lo hacen ustedes en el día a día o hayan visto esta diferencia. ¿Mm? ¿Qué piensan? Entonces, antes de pasar un poco a este resumen, yo les preguntaba, ¿alguna observación? ¿Qué piensan sobre eso ustedes? ¿Mm? Esto de, o lo habían visto así o lo ven diferente, esto de cómo en el día a día vivo con Jesucristo. ¿Mm? Ustedes identifican diferentes cosas que le hacen, que los hacen felices y los ponen gozosos y que si de repente se los sacan, se molestan e incluso terminan en discusión y pelea. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado eso? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces, si eso les ha pasado, significa que eso es sumamente importante para ustedes. La pregunta, ¿Jesucristo es tan importante como eso? No lo es necesariamente, porque si yo ahí no pido perdón y digo, Señor, perdóname, porque esto es tan importante para mí que es más importante que tú. Por eso no hay nada que puede estar por sobre Jesucristo. Entonces se entiende eso. Por eso es que no hay nada que puede estar por sobre Jesucristo. Si yo me termino peleando, mira, incluso más todavía, si yo me termino peleando con alguien y discutiendo con alguien, incluso por la diferencia de fe y por diferencias doctrinales, ¿me entiendes? Jesucristo no está por sobre todo. Está mi posición, mi pensamiento está por sobre Mm, todo, no Jesucristo. mm, Porque no podemos tener diferencias y no llevarnos o separarnos o no llevarnos bien porque tenemos diferencias doctrinales o tenemos diferencias de pensamientos, y eso es parte de tener diferentes visiones y pensamientos, es parte de los seres humanos. Y Jesucristo nunca dijo que todos teníamos que pensar igual, eso nunca, nunca lo dijo. Eso es un tema nuestro. Y entonces así decimos, no, es que este no, no, es que este otro sí, no, es que este no. Eso no es nuestro rol, no es nuestro, Dios no nos puso para eso acá. ¿M? Por eso es que en lo posible, es decir, en lo que es de mi parte, estemos en paz con todo que lo que hablábamos en otra situación. ¿Ya? Eso entonces, no sé si hay algún otro comentario respecto a eso, observación o algo semejante, o consulta, también bienvenidos sean.
¿Ya? Entonces, vamos viendo este cuadro que les había mostrado. Ya, ahora lo ven nuevamente, ¿sí? La armadura del cristiano, ¿se ve Sí, como se ve, presentación? Cris. Listo. Sí, Ya, sí. sí, entonces, ya, gracias, Dulcinea. Entonces, acá se ve como presentación, hablábamos de que no lo podemos avanzar, espérenme un poquito, que no avanza. Ahí sí. Entonces, hablábamos que la armadura de Dios, hay cuatro conceptos, y esto es un resumen que muy sabiamente me ayudó y me lo hizo en realidad Manuel Mardones, sobre cuatro conceptos de cada uno de los ítems que hemos visto hasta ahora, y estaba la armadura de Dios, la descripción, las acciones diarias y los pasos a seguir. ¿Alguien lo podría leer? Elías, ¿lo podría leer, por favor? Sí, primero la armadura de Dios, después la descripción, las acciones diarias a realizar y los pasos a seguir. Don Cristian, Por no veo nada. favor. Veo la presentación, pero no. Ya, no se ve, claro, tiene que ampliar un poco ahí, ¿sí? ¿No? ¿Alguien que lo Ah, vea? sí, pues sí puedo. Espere, sí puedo. Claro, Ahí está, Sí puedo. ahí ahí está. está. Ya, Ya. Armadura de Dios. eso. Yelmo. Ahora veo. ¿Ah? Ahora veo. Claro, Sí, ahora ahora. veo. Ahora veo. Ahora veo. Yelmo, en paréntesis, casco de la salvación. Cubre la cabeza, que es un órgano vital. La descripción. Todo se inicia aquí. Salvación, en paréntesis. Puesto los pecados del hombre inician en los pensamientos. Críticas a nuestro prójimo, molestias, pensamientos humanos, envidias, etcétera. Acciones diarias a realizar. Estar en oración constante, sin cesar. Diferenciar la voz de Dios a la de Satanás. Consultar a Dios por cada paso a dar. Pasos a seguir. Pedir a Dios revelación respecto a nuestros pensamientos, que nos limpie y nos muestre cualquier pecado voluntario. Amén. ¿Me dan cuenta? Ese es el resumen un poco. No sé si está claro ese resumen. ¿Mm? Pero ahí, entonces, si decimos que nos tenemos que cubrir por Jesucristo, porque esta armadura es Jesucristo mismo, entonces la pregunta es cómo, en términos prácticos, en el día a día nos cubrimos de ese Jesucristo y empezamos a consumir Jesucristo en el día a día. Entonces, ¿cómo consumimos a Jesucristo en el día a día? Primero, que nuestros pensamientos siempre vayan a dirigidos a Dios. Y cuando generamos críticas, molestias, cualquier pensamiento humano, cuando vemos cosas que no son agradables en Dios, entonces automáticamente ahí rápidamente pedimos perdón. Y en las acciones diarias que debo realizar, como mencionaba Elías, es sumamente importante, y esto es un ejercicio que no es inmediato y que uno no surge de un día para el otro, es diferenciar entre la voz de Dios y la voz del espíritu, la voz de Satanás, es decir, la voz de nuestra carne, de nuestra carnalidad, la, versus la voz del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y ayer, el jueves también hablábamos de no apagar el Espíritu Santo, es decir, no bajarle el volumen al, a la voz del Espíritu Santo. ¿Mm? De eso hablábamos. ¿Mm? Entonces, no sé si en este tiempo que hemos estado conversando todo esto, han ejercitado este tema de escuchar la voz del Espíritu Santo versus la voz de mi carnalidad. Y se acuerdan que también nos preguntábamos cómo podíamos saber e identificar si es la voz del Espíritu Santo que me está hablando o me está hablando mi carnalidad. ¿Se recuerdan cómo podíamos saber de eso? ¿Cómo sabíamos si era mi carnalidad o era la voz del Espíritu Santo que me está hablando? ¿Recuerdan? Tuyo. Cuando ¿Cómo? es contra de mi yo, Así es, me cuando habla ¿sí? el Señor. Y cuando es Un- a favor de mi yo, es el Satanás. así es.
Y por ¿no? ejemplo, si alguien me dice algo que no me agrada y entonces yo digo, uy, pero ¿cómo este me está humillando? ¿Cómo me humilla? Y después vienen pensamientos a mí, pero ¿cómo yo no me voy a dejar humillar por esta persona? Esos todos son pensamientos humanos, no son pensamientos de Satanás, porque Satanás nos habla en forma no audible, son pensamientos de Satanás, no es el Espíritu Santo. En cambio, el Espíritu Santo te dice, sí, claro, esto lo permitió Dios en tu vida para que le empieces a dar gracias a Dios y te muestre lo poco tolerante que uno es. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Ahí en nuestro corazón. Inge, Tal vez agregar aquí en las acciones diarias a realizar es pedir perdón ante pecados involuntarios inmediatamente. sí, por supuesto. Muy, muy, muy bien, súper bien. Muy bien, sí, 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 sí. Sí, gracias. Ah, eso sí, vamos a anotarlo. El arrepentimiento. ¿Ah? Súper bien. Ujú. ¿Ya? Me parece. ¿Mm? Súper bien. Gracias, gracias. ¿Alguna otra cosa más acá? ¿No? Ya después estuvimos hablando, que ya fue la semana pasada, Elías, ¿algún comentario? ¿No? ¿Quieres hacer? No, no. Ya, entonces cuando hicimos las que estuvimos hablando de la semana pasada, era sobre la coraza. Dulce mía, ¿podrías leer la coraza o no? Por favor, ¿estás ahí? ¿Podrías? Coraza de justicia, cubre el corazón, órgano vital que representa la voluntad humana. En la descripción es la coraza cubre el corazón, voluntad humana, la cual debe someterse a la perfecta voluntad de Dios, pidiendo la voluntad de Dios en cada uno de nuestros actos. Acciones diarias a realizar. Eh, Uno, ayuno, tomar nuestra cruz diaria con gozo. El dos, dar gracias a Dios por las pruebas, malos tratos e injusticias de nuestros prójimos. Pasos a seguir, pedir a Dios sabiduría para entender el camino de la cruz, pedir su justicia, enjuiciarnos a nosotros mismos y pidiendo a Dios que podamos reconocer nuestras fallas, dando gracias a Dios cuando venga la prueba purificadora. Amén. ¿Ya? Entonces, acá la diferencia entre las acciones diarias a realizar y los pasos a seguir tienen que ver, o más que pasos a seguir, en realidad está mejor, bien que lo estemos hablando, es lo que hacemos en nuestras oraciones diarias, ¿ah? ¿Ya? En nuestras oraciones diarias. En nuestras oraciones diarias, eso es lo que tenemos que pedir. ¿Mm? ¿Qué tenemos que pedir en nuestras oraciones diarias? Justamente eso que cada paso significa. Entonces, en cada etapa, y eso va a ir fortaleciendo nuestra armadura. ¿Mm? ¿Ya? Y en este caso, nuestra coraza, que es someter la voluntad a la voluntad de Dios. ¿Les parece? ¿Alguna cosa con respecto a esto? ¿Alguna observación con respecto a esto? Que hemos estado hablando acá. Con esto está para todos más o menos claro, trae mayor claridad este cuadro o no sirve de mucho. ¿Ah? O más o menos. ¿Qué piensan? Sí, sirve. ¿Sí? ¿Sirve? Ya. Bueno, ese igual también se los voy a enviar y ese está enviado. ¿Mm? ¿Ya? Eso entonces era el resumen. Entonces hablábamos sobre este escudo de fe y este escudo de fe, hablábamos que esta fe salía con oración y ayuno como el Señor lo había mencionado. Con respecto a la oración, habíamos también hablado, perdón, con respecto a la oración y ayuno, y con respecto a la oración, acá estábamos que eh, hablábamos sobre los dos tipos de fe, también hablamos de que uno, un don de fe y el otro es este crecimiento de la fe, y este crecimiento de la fe se daba con oración y ayuno. Ahora, esta oración, recuerden que estábamos hablando
que no es necesariamente, cuando hablamos de oración, no es la oración que significa ya que yo me levanto a la mañana y hago una oración, me parece súper bien, y eso también hay que hacerlo, pero es más que eso, es decir, esa no es la oración que necesariamente el Señor está hablando. La oración que el Señor está hablando, y que esa oración es buena hacerlo, y hacerlo diariamente es bueno, es esta oración constante, esta oración de darle gracias a Dios por todo, y esta principalmente, esta oración con un arrepentimiento profundo, con el punto de vista de decir, Señor, quiero que me muestres lo que hay en mi corazón, ¿m? Que lo que hay en mi vida. ¿M? Y en ese sentido hacíamos la diferencia en arrepentimiento y remordimiento. ¿Recuerdan? Lo estuvimos conversando el jueves y tal vez quiero hacerles repasar de nuevo, no sé, pero si todos tienen claro la diferencia entre remordimiento, en arrepentimiento y remordimiento, o alguien les puede decir cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Alguien puede decir con sus propias palabras qué significa remordimiento versus arrepentimiento? ¿O arrepentimiento versus remordimiento? ¿Sí? ¿Pablito? No, parece que no. Tiene problemas. Ya. Entonces, la diferencia Don entre Cristian, Elías, vamos, lo que desde mi entendimiento, va adelante. el arrepentimiento, ¿cierto? Es por pedir perdón y arrepentirse de corazón de alguna situación, de algún pecado en que uno cometió, que pensó y cualquier, ¿cierto? Pero lo que entiendo yo que el arrepentimiento y el otro, ¿cuál es, don Cristian? Remordimiento. El Remordimiento. remordimiento es, de cierta forma, está como arrepentirse, pero justificándose. En el hecho de decir, chuta, yo cometí esto porque por estas circunstancias. Tengo este remordimiento de que hizo algo malo, pero me trato de justificar en función de lo que hice. Y no como a diferencia del arrepentimiento, que es algo contrito, que se le contrita al corazón y se le pide perdón a Dios, sino que más bien me justifico porque hice algo que siento que es malo o que es pecado. Así es, justamente, ¿ah? Ya, esto es súper bueno lo que plantea Elías, es que nos damos cuenta, por eso es que surge el remordimiento, porque nos damos cuenta que no está bien, ¿me entiendes? Nos damos cuenta que no está bien. ¿Pero qué? Y de alguna forma queremos adornar esa situación, queremos justificarla para no sentirnos, ¿qué? Culpables. Entonces, esa es la diferencia del remordimiento. En cambio, el arrepentimiento es reconocer completamente y decir, Señor, en realidad me equivoqué, me equivoqué. Y frente a la gente también, me equivoqué, ¿sabes que me equivoqué en realidad? Miren, ya, simple ejemplo entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento, por ejemplo, no llamé a una persona que yo hice un compromiso de llamarla. Le dije, el día de mañana, el día lunes, te tengo que llamar, listo, y no la llamo, ¿ya? El arrepentimiento tiene que ver con una cosa tan práctica como esta. Uy, ¿sabes qué? Perdón, me olvidé, se me fue, y no te llamé, perdón que te llame. Eso es arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Y reconocer con claridad de que me equivoqué. El remordimiento, ¿cuál es? Sabes que estaba tan ocupado con tantas cosas, tenía tantas cosas que hacer y sabes que no te llamé, pucha, pero, uy, sabes que, perdón que no te he llamado, pero sabes que uno anda tan ocupado. ¿Qué está justificando? Está justificando su falta de cumplimiento con acciones, justificaciones. Y entonces me quedo más tranquilo y sigo actuando de la misma forma después. Y después me olvido, me pido de Pedro, Juan y Diego, y siempre lo mismo. Hoy no, es que sabes que llegué tarde porque no sé, estaba haciendo muchas actividades, qué sé yo.
no he podido hacer esto porque no sé, porque no, y siempre tengo justificación para todo. ¿Se dan cuenta? Eso es, ¿por qué hago eso? Porque yo sé que está mal, pero justifico mi actuar. No sé si es súper claro. Y esto pasa exactamente lo mismo en cosas más profundas como pecado. Por ejemplo, simple, no me quedo, alguien me dice algo, algo, algo hiriente, algo que a mí me molesta, ¿ya? Yo me molesto y la justificación, el remordimiento, si voy y converso con otro, uy, ¿sabes? Sí, yo le respondí mal a esta persona, pero es que me dijo esto que fue tan pesado, no sé qué te parece, pero increíble lo que me dijo. Eso es remordimiento. ¿Se dan cuenta? Arrepentimiento es ir, ¿sabes qué? En realidad él me dijo algo pesado, pero yo tan poca comunión tengo con Dios que le respondí y le devolví con la misma moneda, no cumpliendo el concepto de pagar mal por mal, en vez de lo que dice Jesucristo o lo que dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, sino que bien por mal. ¿Sí? No sé si está claro Sí. la diferencia. Sí. Y otra cosa que quisiera agregar es la base de la acción, la motivación. La Por motivación. ejemplo, la motivación en el caso del remordimiento es amor a mí mismo Sí es. y el arrepentimiento es amor al Señor, amor a Dios, por amor a Dios. Esa es una motivación que nosotros siempre tenemos en nuestro interior, pero muy, muy internamente. Súper linda. La motivación. Identificar lo que está hablando Inge de la motivación. Ojo, y es sumamente engañoso el corazón. Porque si Dios no te revela eso, si Dios no te revela esa motivación, vuelvo a decir, si Dios no te revela la motivación, nunca te vas a dar cuenta. Nunca. Es solamente gracia de Dios de que puedes identificar la motivación que fue tu orgullo y no el amor a Dios. Es una revelación, es algo que te empieza a ocurrir y empiezas a entenderlo y no sabes por qué. Y eso surge por el arrepentimiento, porque es un círculo virtuoso. Si yo me arrepiento, ¿qué hago? Aumento el volumen del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, escucho más al Espíritu Santo. Y cuando escucho más al Espíritu Santo, me revela más cosas porque me lleva a toda verdad. Entonces, me va mostrando cosas que hay en mi interior. Y entonces me arrepiento más y reconozco más. En cambio, de la misma forma, si yo me justifico, pasa lo contrario. ¿Mm? Súper lindo ese tema, gracias Inge, el tema de la motivación, sumamente importante y eso Dios solamente lo revela. ¿Por qué? Cristian, Sí, Elías. disculpe, también me hace mucho sentido lo que dijo de la otra vez del consejo, de cuando uno pide consejo, porque por ejemplo, en el mismo ejemplo que colocaba, yo me peleo con alguien y le digo unas cosas que no correspondía decirle. Así es. Entonces, en vez de, como dice la hermana, el orgullo mío, en vez de Dios decir, Señor, perdóname, no debería haber dicho eso, lo siento mucho, perdóname, y me arrepiento de corazón, no. Busco a otra persona que no está ni siquiera pensando en Dios, ni siquiera en comunión, y le digo, oye, ¿sabes qué? Pasó esto con esto, y yo le dije esto, y pucha, me siento mal. La otra persona, lo más probable es que diga, debería haberle pegado un combo, o no, puede pasar o no, o decir, no, está bien, si tú estás bien, él está mal. Entonces, que te justificáis y te sientes bien, aunque estás arrepentido de lo que le dijiste, pero te sentís bien, no, no se lo merecía. Y muy bien lo que dice, me hizo mucho sentido lo que dice la hermana, que yo me arrepiento por amor a Dios, pero también a mi prójimo. Es decir, chuta, que le dije eso, me arrepiento porque estoy en la comunión por amor a Dios, pero también por amor a mi prójimo, que quizá era un tema que a él le duele y le hice sentir odio contra mí, lo hice pecar, lo hice sentir mal, va a llegar a su casa,
va a pelear con su familia y así sucesivamente. Entonces, muy interesante. Súper lindo. Gracias, Elías, súper bien. No sé si hay algún otro comentario. Ya, lo que está planteando Elías es súper lindo porque con el remordimiento lo que yo trato es de apagar la culpa, apagar, es decir, disminuirle el volumen a la culpa, ¿entiendes? Porque yo sé que no lo hice bien, yo sé que no debería haber dicho lo que dije, ¿se dan cuenta? Entonces voy y se lo cuento a otro, que incluso sé, y esto es tan engañoso es el corazón del hombre, porque yo se lo voy y se lo cuento a otro, no que espiritualmente me va a llevar, no que espiritualmente me va a llevar a decir arrepiéntete, sino que se lo cuento a otro que me va a apoyar en ese concepto, porque yo ya sé quiénes me apoyan y quiénes me llevan al arrepentimiento, ¿me entiendes? Yo ya lo sé humanamente. Yo no soy tonto. Yo me doy cuenta que hay gente que cada vez que voy y le hablo, me dicen, uy, ¿por qué no le pides perdón a Dios? Y sé que otro me dice, uy, sí, yo te entiendo, te entiendo. Pucha, esa situación que vives es tan complicada. Entonces yo sé, ¿y con quién voy? Voy a aquel que me va a decir, hoy sí, tu situación es tan complicada, hoy sí, lo entiendo. Entonces, ¿qué voy? Voy con cuál es mi objetivo. Mi objetivo es disminuir la culpa, que yo sé que actué mal, pero para quedarme tranquilo, entonces ya me quedo tranquilo y ahí sí y sigo viviendo feliz. Total, ya tengo la justificación. Por eso engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor Jesucristo. ¿Mm? ¿Ya? Amén. Súper Y bueno. otra cosa más quería Sí, corroborar con lo que dice Elías, que en el caso del remordimiento, yo no reparo muy bien, a veces logro ser bien sutil, pero otras no se repara la fricción que tuve con el otro. Sin embargo, con el arrepentimiento, como yo reconozco de verdad, ahí entonces reparo mi relación con el otro. Y en completamente. el primer caso no cumplo con el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el segundo caso sí cumplo con el segundo mandamiento. Súper. ¿Mm? Y ahí estoy pecando voluntariamente. Y por eso los dardos de Satanás nos atraviesan completamente. Amén. Y Claro. generan una fisura en qué? En mi armadura. ¿Mm? ¿Ya? Con eso. Ahora, miren, junto con esto, y había enviado yo el día jueves, lo que dice en Mateo 13, 13 al 15. Que esto en realidad es bastante poco entendible y lo hemos leído muchas veces y nunca lo hemos entendido, pero tiene que ver con esto. Miren, Mateo 13, cuando Jesucristo explica por qué Jesucristo habla en parábolas. ¿Mm? En Mateo 13, del 13 al 15. Por favor, ¿alguien lo tiene para que lo podamos leer? Mateo 13, del 13 al 15. Sí, yo lo tengo. No sé si alguien Lucy, más quiere leer. por favor, Mateo 13, del 13 al Ay, 15. sí, no puedo abrir. Frente a la Mm. pregunta es, ¿por qué le hablaba en parábolas? ¿Por qué hablaba Jesucristo en parábolas? ¿Ya? Ya. Mateo 13, del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. Amén. ¿A quién les habla esto Jesucristo? A otros, a aquellos inconversos, a aquellos cristianos que no creen. ¿A eso le está hablando o a quién le está hablando el Señor con esto? A los judíos parece que A los está. judíos, no, a nosotros nos habla.
Bueno, pero en ese tiempo a los judíos, Claro, ¿no? lo que pasa es que en ese momento los judíos, pero esto Ah, es una palabra para nosotros, amén. Sí, sí, sí. ¿me entienden? Porque Pero ahí nosotros, les estaba hablando a los que lo escuchaban, a los cristianos, a por los supuesto, creyentes en él. a los Mm. creyentes en Él. Por lo tanto, quiénes son los que lo escuchan? Nosotros. Claro, ahí podrían haber habido gentiles y judíos. Mira, otra vez empezó la paga. Todos, claro. ¿Cómo, Susi? Que yo leí que dice a los discípulos, más arriba, donde dice el Así propósito es, de las parábolas. Mm. justamente, claro. ¿Me entiendes? Entonces, de manera que se cumplen ellos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se cumple de manera que se cumplen ellos? Para que oigan y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, para que no ocurra eso. Entonces, ¿cómo Jesucristo no quiere que la gente se sane espiritualmente? No, Jesucristo no quiere que entiendan, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Entonces, por eso habla en parábolas, para que la gente no entienda. ¿Por qué habla entonces en parábolas? Porque él dice claramente, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, yo les hablo en parábolas para que no entiendan. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Dice. El lenguaje espiritual. Ahí habla de oídos y habla de ojos y oídos. Bueno, no. Pablito, se escucha un poquito mal, o soy yo nomás, o es, Puede ser ahí. ¿ahí lo escucha Ahí mejor? mejor, ahí se Ya, escucha mejor. Ya. Cuando yo lo entiendo de esta manera, de que Cristo le habla acerca del lenguaje espiritual, de que sus oídos espirituales están cerrados, de que sus ojos espirituales están cegados, en términos de que hay algunos que no entienden la palabra, porque simplemente no les es dado entender el lenguaje del Evangelio y el mensaje de Cristo, porque anteponen en su vida otras cosas. Entonces, Cristo se está mostrando enfrente de sus ojos y están siempre velados. Eh, por eso él habla en parábolas. Las parábolas es un lenguaje común, ¿cierto? O un lenguaje figurado para revelarse a los escogidos. Aquel que no es escogido no entiende las parábolas. Y Cristo lo declara abiertamente. No sé si me expliqué bien. sí, indudablemente, pero acá hay algo que efectivamente el Señor escoge, pero hay algo para que se haga realidad en nosotros todo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Porque si yo no me arrepiento, todo el sacrificio de la cruz es inválido, no tiene ningún valor, porque esto le está hablando no a los inconversos, le está hablando a los cristianos que hemos aceptado a Dios, por lo tanto estamos vivos, por lo tanto tomamos la voluntad de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, transfórmame, muéstrame. Entonces, por eso es que le habla en parábolas, porque el, el, es decir, como bien Pablo Wilson dice, los ojos espirituales y los oídos espirituales están cerrados. Y la pregunta es, ¿por qué tengo los oídos y los ojos espirituales cerrados? ¿Por qué entiendo la palabra de Dios a medias? Porque no tengo arrepentimiento. Amén. Porque el arrepentimiento es el que abre los ojos. Amén. Por eso es que por eso es que está claro que dice, Dios da gracia. ¿Qué gracia Mm. es? Es la gracia para que podamos ver. Es la Mm. gracia para que podamos entender. Es la gracia para poder escuchar, pero lo da al humilde, al que pide Amén. perdón, no al soberbio. Y cuando yo no pido perdón, me transformo en un soberbio.
No hay más soberbios o menos soberbios. O soy humilde porque pido perdón, o soy soberbio porque no lo hago. No hay. Para Dios no hay medio soberbio, como no hay medias mentiras, no hay medias verdades, no hay nada medio. Es o soy humilde o soy soberbio. Si pido perdón, humilde. Si no pido perdón, soy soberbio. Y Dios Vírgenes así que necias no te da la y gana. sabias también. ¿Cómo, perdón? Vírgenes necias y sabias también, ¿no? Vírgenes sabias. Vírgenes necias, vírgenes sabias. Siervos, siervo inútil versus Inútil, siervo, ¿ya? Serv- es, diligente. claro, es decir, siervo negligente versus siervo diligente. Ujú. Todo es así, no hay intermedio, no hay mando, no hay más o menos nomás, no. Siempre es así. ¿M? Y eso la palabra de Dios es súper clara y está lleno de ejemplos. ¿M? ¿Ya? Entonces, ese es justamente el concepto. Por eso es que te alabo, Padre, porque a estos pequeñitos que creen en mí, es decir, aquellos que dicen, Señor, reconozco mi nada, reconozco que solamente tú me puedes guiar y entonces entiendo. ¿M? ¿Ya? Entonces, todo esto va al concepto de, esa es la oración, ¿me entiendes? De la oración que habla el Señor Jesús, que produce la fe, es esta oración de la que estamos hablando. Esta, cuando estamos hablando de la oración arrepentida, estamos hablando de este concepto de la oración. No sé si está claro con eso o qué les parece o hay alguna otra observación que ustedes quieren hacer sobre eso. ¿Qué piensan? ¿Mm? Sobre este tema de la oración. ¿Sí? Porque siempre nosotros cuando hablamos de la oración es como que nos imaginamos a alguien arrodillado orando, ¿o no? Esa es un poco la oración. ¿Mm? No sé, era mi impresión por lo menos, capaz que otros la tienen diferente, pero un poco siempre la oración, cuando hablamos de oración, lo asociamos a eso, y no, es esto. Es este concepto de vivir el día a día, decir, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Mm? De pedir perdón, esa es la oración. Y el otro es el ayuno, que es el ayuno, que es el concepto de tomar nuestra cruz día a día. Y entonces ahí hablábamos justamente en Mateo 11, 29 y 30. ¿Alguien tiene para leer Mateo 11, 29 y 30? Para hablar sobre este concepto del yugo. ¿Y qué era este yugo? En Mateo 11, 29 y 30. Yo lo tengo. Por favor, Susi. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Tiene alguna relación con la armadura, con todo lo que estamos hablando, esto de llevar mi yugo? Llevad mi yugo significa llevad la cruz que yo os doy diariamente. ¿Ya? ¿Cómo lo podrían, qué relación hay con lo que estamos hablando de la armadura? ¿Ya? Miren, el tema de Dios quiere para nuestra vida ciertas cruces, ciertos procesos de que Dios quiere llevar en mi vida. Entonces hablábamos el día jueves de que mi yugo es fácil y ligera mi carga, y tenía que ver con que no es que el cristiano va a dejar de tener problemas, sino que el Señor es el que lleva los problemas. Entonces, como el Señor lleva los problemas, lo que yo tengo que llevar es súper poco. Por eso es fácil y ligera mi carga. Entonces, este es el concepto de que, por eso es que también el Señor habla sobre que
el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas las librará el Señor. Es decir, es el concepto de que como yo pongo las cargas en el Señor, Él las lleva y entonces mi vida es fácil y liviana. Pero no es un problema de que, porque eso hay una confusión, de repente se entiende de que el cristiano va a tener menos problemas. Ahora, puede ser que tenga menos problemas o más problemas, pero ese no es el punto. ¿Se dan cuenta? El tema es, eh, es que Dios hace la obra, entonces mi vida es fácil. Esto era lo mismo que hace unos meses o un año atrás o 2 años conversábamos sobre el concepto de la tormenta. ¿Se dan cuenta? Miren, una tormenta, la gente que vive en el norte no conoce tanto las tormentas, pero una tormenta de lluvia, de frío, con relámpagos y todo, depende de la casa que yo tengo, puede ser una cosa maravillosa o puede ser una angustia, pero la tormenta es la misma. ¿Se dan cuenta? La lluvia torrencial, el frío y y los, eh, y los relámpagos son lo mismo. La diferencia es la casa en la cual yo vivo. Si mi casa, por ejemplo, tiene una estufa calentita, está bien sellada, las puertas están bien selladas, tiene doble aislación, puede estar afuera lloviendo impresionantemente, puede haber relámpagos, puede hacer un frío, hay 1 o 2 grados, 2 grados de temperatura, y yo abro la ventana y digo, uy, qué linda la lluvia, mira qué lindo los relámpagos, y es un gozo, ¿se dan cuenta? Y esa tormenta es maravillosa. En cambio, si la casa tiene vidrios rotos, las puertas no cierran bien, y además tiene goteras, imagínense, se me moja la cama, se me mojan las cosas, me muero de frío, es una angustia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema no es la tormenta. El problema, ¿cuál es la protección con Dios que tengo? No sé si está claro en ese ejemplo. Don Eso Cristian, lo dice acá, llevad mi yugo. ¿Sí? puedo Elías. decir, lo que pasa es que cuando usted estaba planteando eso, estaba recordando una cosa. Y también, y ahí con este ejemplo, ¿cierto? De estar en comunión con Dios, de poder tener su casa fortalecida, quizás con la coraza, con un lleno, ¿cierto? Dando ese ejemplo. Pero también habría la posibilidad de que yo, aún teniendo esa casa, me puedo estar quejando por todo. Ah, también. Puede ser, como es lo Sí, que lo enseña, también lo enseñaba usted la otra vez, que de la quejumbre, como que uno se aparta de Dios cada vez que uno se anda quejando. Y es por eso que lo planteo, porque he visto una abogada que se tituló, que es haitiana, y toma la micro en Santiago y toma el metro y tiene que ir súper lejos a su trabajo, que ya está trabajando de abogada, y ella va súper alegre y súper agradecida de Dios, por, porque hay una micro, porque hay un metro que no tenía en su país. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque quizá otra persona va en esa misma condición, pero se va quejando. súper. Esto te aparta de Dios, el hecho de andar todo el rato quejándose, y este yugo, que quizá es su yugo porque quizás no puede caminar bien la persona, le cuesta subir la escalera porque tiene un problema en la pierna. Cuando uno dice el yugo, son situaciones que son parte de la vida, ¿cierto? Que no se las buscó uno, sino que vienen intrínsecas con la vida. Y el hecho de poder tener ese yugo es tu cruz que vas a cargar con tus hijos, quizás con tu familia, con la enfermedad de un ser querido, de una enfermedad propia, quizás de la pobreza, de una situación de pobreza, de vulneración, de maltrato. Ese es tu yugo, pero al estar con Dios y acercarse a Dios, ese yugo se hace más liviano. Así es, De eso justamente. se trata, no es que no Bien. estamos hablando de que yo me lo busque, sino que la vida en sí, porque muchas veces se profesa que te está yendo mal porque está ahí, porque
te pasó eso porque no estáis con Dios. No, sino que muchas veces viene en sí la vida, no los va a hacer, no se nos hace a todos los cristianos la vida fácil, sino que vamos a tener también nuestra propia cruz que vamos a tener, pero se va a alivianar porque el Señor es el que la lleva con nosotros. Amén. Eso es lo que estamos, Súper estoy lindo, muy... absolutamente. Absolutamente. Sí, súper bien. El Señor justamente es el que hace, el que nos alivia. Ahora, indistintamente de cuál, mira, esto es sumamente importante. Si nosotros nos arrepentimos, y bien lo que está planteando Elías, si nosotros nos arrepentimos, indistintamente cuál sea el origen de la prueba o del sufrimiento o de los dolores que estoy viviendo, el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos y decimos, Señor, gracias y le damos gracias a Dios, el Señor nos va a ayudar y nos va a proteger, indistintamente de cuál sea el origen. Porque Amén. ese origen puede ser porque, acuérdense que nosotros hablábamos que había cuatro causas, cuatro causas por las cuales nosotros sufrimos. Los cristianos sufrimos por cuatro causas. Primero, porque hay pecado voluntario. Segundo, porque tenemos una deuda o no hemos cerrado nuestro pasado o tenemos algún pecado sin confesar. Eh, Tercero, porque no hemos cerrado a herencias. Y cuarto, porque Dios nos quiere mostrar algo. ¿Me entiendes? Nos quiere enseñar algo en especial que el Señor nos quiere mostrar. Y yo he cerrado las puertas, he pedido perdón, he pedido perdón por mis pecados voluntarios, pero Dios nos quiere mostrar algo más. Hay una quinta que es más todavía, incluso, cuando empiezo, lo que decía el apóstol Pablo, cuando empiezo a sufrir por amor a mi prójimo, que ya es otro tema, por que llevo a otro a los pies de Cristo. Lo que decía Pablo, el apóstol Pablo, pero eso es ya otra vivencia que vivimos los cristianos, es otra etapa. Pero son todas las etapas con las que hay sufrimiento. Entonces, cuando yo tengo situaciones difíciles que me pasan en la vida, y gracias a Elías que lo ha planteado, cuando yo vivo situaciones difíciles que pasan en mi vida, yo tengo que decir, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? Entonces tengo que empezar a hacer el orden. He confesado mis pecados, he limpiado mi pasado, mi herencia. ¿Entiendes? Empiezo a hacer un orden, a ver cómo estoy. Es una checklist de mi vida. Señor, muéstrame. Estoy revisando mi vida, a ver cómo estoy. Porque quiero entender para qué muestras, para qué permites esto en mi vida. No por qué, sino que para qué. ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que entienda? Y entonces Dios poco a poco nos va a ir revelando las diferentes situaciones. ¿Me dan cuenta? ¿Ya? Así que, pero súper bien eso lo que estaba planteando Elías. No sé si hay alguna otra observación sobre esto que ha planteado Elías o lo que yo estoy mencionando, y sobre este concepto del yugo. Queda claro este concepto de que fácil mi yugo y ligera mi carga, porque esto es algo real, no es una teoría, no es una cosa, no, es que después lo vamos a vivir o lo vivió Pablo, no, no, no. El apóstol Pablo y nosotros también lo podemos vivir, absolutamente, absolutamente. Eso es estar gozoso siempre. Acuérdense que cuando hablábamos del estar gozoso es un acto de fe y que entonces se refleja en mí con un gozo permanente, que no importa lo que pasaba, pero es un acto de fe, es un acto de decir, Señor, yo en tu palabra quiero estar gozoso, y entonces empiezo a vivir un estado de gozo permanente. ¿Mm? Amén. Pero tengo que hacer todos estos procesos de limpieza de los que estábamos hablando. Mm. ¿Ya? ¿Les parece? Mm. ¿Algún comentario más sobre esto? Ahí ¿Sí? sí yo quería resaltar eso de la fe, ¿ah? Porque es una decisión de querer tener la fe, de tomar la fe, porque es como los dos cruces que tuvo el pueblo de Israel.
el Rojo y el Jordán. Ellos tuvieron que tomar una decisión de fe, de creer que se iba a abrir el Mar Rojo y que se iba a abrir el Jordán. Sí, Los claro. sacerdotes estaban mojándose los pies y no se abría, pero el ejercicio de la fe lo hizo. Entonces fue decisión del pueblo el creer. Así es. Es un acto voluntario, ¿ah? Ujú, ujú. ¿Ya? Nosotros generamos un concepto de voluntad, de decir ya, Amén. Señor. ¿Mm? ¿Ya? En algún momento ahí vamos a hablar, claro, el libre albedrío, el concepto, por ejemplo, que se habla de libre albedrío, no es tan así como libre albedrío, porque siempre estamos influenciados, ya sea por el Espíritu Santo o por Satanás o por nuestra carne, pero en definitiva hay una voluntad que dice hago o no hago. ¿Ya? Así que súper bien. Eso es, porque estamos vivos y justamente porque estamos vivos, nuestro espíritu fue vivificado, por lo tanto, ahora podemos tomar decisión de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Mm? ¿Ya? Acuérdense que Jesucristo le preguntaba, ¿o no? Muchas veces preguntó, ¿crees? Según tu fe se ha hecho. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el concepto. ¿Ya? No sé si para cerrar hay alguna cosa que quieran decir, mencionar. Ya como recordatorio, nuestra cruz diaria de acá, ¿todos lo ven? Para que esto Sí, lo anoten y lo vean, nuestra cruz diaria, si algo me molesta, genera duda o desesperación, debo rápidamente pedir perdón al Señor por haberme molestado. O perdón, Dulce Mía, ¿podrías leerlo? Nuestra cruz ya. diaria, ¿sí? Por favor. Nuestra cruz diaria. Si algo me molesta, duda o desesperación, debo. 1. Pido perdón al Señor por haberme molestado u otro pecado involuntario. 2. Doy gracias al Señor porque me muestre mi orgullo y el poco amor que tengo por mi prójimo. 3. En caso de haber agredido o dañado, debo reparar la situación. 4. Reprendo a Satanás y le digo que él no vencerá, pues nuestro amado Jesús terminará su obra. Y 5. Continuo dando gracias y alabando a Dios por todo. Amén. ¿Se dan cuenta? Eso, recuérdenlo, ese es un ejercicio diario, súper práctico que uno puede hacer y frente a las diferentes angustias, desesperaciones, preocupaciones que nos pasan, si hacemos eso, rápidamente el amor de Dios inundará nuestras almas. Amén. ¿Algo más para terminar? ¿Comentarios, observaciones, consultas, algo que hayan rescatado? ¿No? No, Cristian, para mí está claro. Súper. Ya. Ya, Graciela, gracias. Que el Señor los bendiga a muchos entonces. Y Susi, ¿nos podría llevar en oración para poder cerrar el día de hoy? Por favor, ¿será posible? ¿Ahí Susi o no? No. Ah, está muteada. Sí, que no podía prender el micrófono. Amén. Eh, bueno, Señor amado, estamos delante de ti muy agradecidos por tu palabra tan clara, tan reconfortante y que siempre nos estás dando otra oportunidad. Gracias, Señor, porque cuando traes esta claridad podemos saber que continuamos en esa escalerita, subiendo y acercándonos a ti cada día. Gracias, Padre amado, por este mensaje, por esta palabra. Permítenos, Señor, a nosotros vernos a nosotros mismos y poder buscarte cada día para mejorar y estar delante de ti con la pureza que necesitamos estar. Padre, te pido una bendición especial por todo este grupo y también que bendigas a todos los papás en este día y que sigamos en comunión contigo y con tu bendición. Amén. Amén. Amén.